Bienvenidos a las preguntas mentecatas, con algunas respuestas mentecatas. Pónganse cómodos. Bien, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas para saber tus experiencias y expectativas de lo que viviste. Antes de continuar, me gustaría aclarar a la gente que no haga juicios hasta no ver la totalidad del video. Como podrán notar, León y yo hemos cambiado de roles. Esperemos les guste. ¿Encontraste ese contacto entre el hombre y la divinidad? Algo que he podido aprender es que siempre se está en una búsqueda, porque es una parte inherente al ser humano. Aquí la desventaja se encuentra en quien sobrevalora la búsqueda más que el propio despertar. Hubo una época en ciertos sectores de la humanidad que esto no era así. Todo era más abierto, no había estigmas. En nuestros días sigue habiendo estos lugares, pero son muy cerrados. ¿A qué lugares te refieres? Por ejemplo, tenemos al Tíbet, Perú, en regiones muy específicas de México o Japón, etc. En Occidente nos han mostrado el mundo de la búsqueda desde que nacemos. La energía no es un ente externo a nosotros, solamente que nuestro ego la opaca. Hay diferentes formas de darnos cuenta de esa energía. Paradójicamente, una de esas formas es desarrollando el ego. Para ello, las circunstancias de la vida hacen que el ego se desplome. A mí me lo hicieron trizas. Finalmente, hay una búsqueda interna, y es cuando te das cuenta y te ríes de lo tonto que fuiste en tu búsqueda. Aquí es donde hay experiencia previa al despertar. Cuando no hay circunstancias que derriben al ego, simplemente te conviertes en un parásito que devora, engaña a los incautos, se reproduce, hace del baño y finalmente muere. O bien, si esto mismo pasa y no hay un maestro o por lo menos una introspección, se empiezan a echar culpas. De ahí surge el ser miserable que le hace imposible en la vida a todo el mundo, porque a él no le fue bien en su perspectiva de ver la vida. Todo es una perspectiva, porque hay gente rica en bienes materiales que es totalmente infeliz. Hay gente que es feliz con lo poco que tiene y no tiene miedo a nada. El despertar guiado sin que el ego tome el control de tu ser también se puede dar, pero para ello tendrías que estar prácticamente desde tu niñez al lado de un sabio. ¿Pudiste obtener los misterios del ser por medio de la revelación? Me enseñaron a que no se debe buscar. No debes buscar la revelación de algo porque estarás buscando algo invisible. Un ejemplo muy sencillo. Un hombre apurado por llegar temprano a su trabajo buscó por todos lados sus lentes, porque sin ellos no podía leer. Buscó por toda la casa y no los encontró. Llegó a su trabajo y le preguntaron que por qué estaba tan preocupado. Les respondió que no iba a poder leer la exposición porque no encontró sus lentes. Y le dijeron: ¿tus lentes? Los traes puestos. Entonces, eso que buscamos solamente, tenemos que cerrar un poquito nuestros ojos, respirar, estar calmados, y la respuesta viene sola. Otra forma es haciendo sin pensar. Esto ya lo habíamos dicho en otros videos. Y pues no tienes que estar en postura de loto todo el día. Solamente haz sin pensar. Muchas de las veces estamos pensando en otras cosas mientras hacemos algo. Y eso es lo que no nos permite sentir lo que es inherente a nosotros. Mucha gente cree que hay algo ahí fuera. Algo que no es parte de uno. Esa es la mente egocéntrica. Pero en realidad todos somos parte de todo. ¿El misticismo es un misterio? ¿Hay algún misterio en la existencia? No hay ningún misterio. Simplemente han tergiversado todo para que tu búsqueda sea fatigante. De este modo nunca encontrarás nada afuera, porque como vimos en el ejemplo anterior, eres un portador de la chispa. Han dirigido tu mirada a otras cosas para distraerte. Como el burro que carga a su amo mientras le pone una zanahoria para que camine sin cesar. Su amo cómodamente viaja, mientras el burro no sabe por qué se cansa. No sabe
porque nunca puede llegar a la zanahoria, aunque de vez en cuando es recompensado para que no sepa quién está arriba de él. ¿Qué hay de valor en lo que me estás diciendo? El burro siempre quiere ser útil, siempre busca valor en las cosas, cuando el valor está implícito en la propia existencia. El ego siempre busca ser valorado, y es por eso que busca ese reconocimiento. Hay suficiente valor en que puedas respirar. Hay suficiente valor en que tengas salud. Buscas y buscas cosas que ya tienes, solamente tienes que procurar darle mantenimiento a tu bienestar. De cualquier manera, esto que te digo, solo unos cuantos lo entienden, y de esos cuantos, la mayoría primero tiene que pasar por ser burro para tener esa experiencia, y entonces retornan para redescubrir su centro. Esto me pasó a mí. Entonces, ¿la ciencia es o no es vital? La ciencia es parte de nuestra curiosidad para descubrir cosas. La ciencia no es un ente autónomo que tenga vida, y mucho menos pensamiento. La ciencia es como una piedra. El niño juega con la piedra y luego la arroja a un lago. Hay gente que utiliza las piedras para construir edificaciones. Otros las usan para matar. Quienes han utilizado las piedras para matar se han encargado de hacer a un lado a la gente sabia. Por ende, tenemos gente con la empatía de un neandertal que protege su territorio de otros neandertales que quieren apoderarse de sus supuestas riquezas. Y digo, supuestas riquezas, porque ni siquiera son de ellos. Llegaron y despojaron a gente que vivía ahí. Después se dieron cuenta de que no era necesario instalarse e invadir, y ahora extraen recursos a distancia de las tierras donde prevalece la pobreza, para llevarlos a donde están las tierras, en donde hay riqueza. Quiero aclarar que eso es únicamente riqueza material. Son peor que las bestias, nadan en sus propios desechos, y cuando ya no les caben, esos desechos son arrojados a otras tierras. Inclusive, ahora quieren arrojar toda esa pila de podredumbre al espacio. Por lo menos las bestias dejan carroña para que haya equilibrio y no se acumule la mierda. Entonces, no hay un diálogo, se cierran las puertas. Esto es el pensamiento primitivo del ego. Esto es lo que pasa cuando los neandertales usan las piedras. Un neandertal busca desarrollar su ego mediante las piedras, y el desequilibrio es evidente. ¿Las ideas científicas son utilizadas para fundamentar tus creencias? ¿Qué es una idea? ¿Piensas que las ideas te vienen del ego? El neandertal es tan egocéntrico que piensa que la ciencia le viene únicamente del lado izquierdo de su cerebro. Algunas ideas vienen de la observación. Muchas herramientas se han materializado gracias a la imitación de la naturaleza. La naturaleza es matemática pura, y la curiosidad ha llevado a malinterpretar a la naturaleza y extraer de ella cosas que son únicamente de valor neandertal. Ensayo y error. Eso es el comportamiento del simio que quiere abrir una lata para extraer galletas, cuando hay otras formas de abrir la lata. Existen otras formas de extraer ideas para ser aplicadas por la ciencia, las cuales son extraídas mediante el contacto con la energía. De esta forma el sabio abre la lata con paciencia, mientras el simio avienta 1000 veces la lata para saber con cuál de esas 1000 ha podido abrirla. Norbert Wiener, el padre de la cibernética, también sabía el método de Nikola Tesla, pero él recurrió a un método oscuro. Es por eso que Norbert sabía que todo era una percepción nuestra, y por eso podía manipular la percepción. Así fue como la pudo materializar, y creemos que esta percepción es palpable. Quien realmente sabe no necesita fundamentar nada, pero quien no sabe busca fundamentar y le da autoría a su ego de lo que supuestamente él mismo ha descubierto o ha creado. Científicos con buenas intenciones no pudieron llevar a cabo sus aportes para la humanidad, porque no cedieron ante el neandertal.
Otros científicos lograron extraer la esencia de esas ideas para implementarlas en otras cosas. La creatividad es infinita y todos podemos servirnos de sus bondades. El problema es cómo las usamos o cómo quieren dirigirnos para implementarlas en nuestra vida. La gente siempre va a creer lo que la mayoría cree. Y esto lo tienen bien estudiado los pastores para aprovecharse del rebaño. Esto lo llevan a la práctica mediante un experimento psicológico que se llama conductismo. Esto también lo aplican algunos astutos de YouTube, llamados influencers, para arrastrar a los borregos a que se sirvan únicamente de sus manos. No les enseñan a cultivar por su cuenta, porque se les escaparían de su pequeño corral. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Bueno, a mí me gusta compartir e impulsar el despertar de la conciencia. No me gusta tener seguidores. Me gusta la gente que vaya a mi lado. O en caso que me equivoque, que me corrijan de forma en la que pueda comprender su punto de vista. Y para hacer esto que te cuento, paradójicamente tengo que apoyarme del YouTube, porque es una de las herramientas del siglo XXI más utilizadas y mal utilizadas por la gente. En la actualidad, no toda la gente sabe que leer y meditar te puede llevar a quitarte cadenas. Por cierto, no lean cualquier cosa. Finalmente, la meditación te llevará a no necesitar leer. Pero eso lo platicaremos después. Entonces, ¿quién se fundamenta en quién? El sabio no se fundamenta. El tonto sí requiere fundamentarse. Por cierto, me dijeron que yo busco mucho fundamentar lo que yo digo. Pero de alguna forma lo tengo que seguir haciendo si quiero darme a entender. Ya con el tiempo se me quitará. Finalmente, el neandertal egoístamente les dice a todos que fue su idea, cuando en el fondo sabe que no fue su idea. La extrajo de la observación de la naturaleza o de la fuente interior, que es casi lo mismo. O en su peor caso, se la pirateó a alguien más. No me gusta hablar de estos temas porque causan encono. Y bueno, como dije anteriormente, siempre van a manipular la información para hacerte creer lo que ellos quieren que creas. El ganador siempre puede manipular la información a su conveniencia. Los que saben de estas cosas dan gracias. Están agradecidos ya sea con la naturaleza o con la fuente por facilitarles su trabajo creativo. Por medio de la observación, experimentas, comprendes y deduces. Y por medio de la fuente, permaneces quieto. Haces una exploración interna y finalmente logras materializarlo. ¿Por qué digo que es lo mismo en los dos casos? Porque la esencia está en todos lados, tanto dentro como fuera. Y todo esto que te cuento no se aplica únicamente a la ciencia, también se aplica a las artes y cualquier otra cuestión de creatividad. Beethoven pudo adentrarse en el silencio y escuchó cosas que no cualquiera puede escuchar. Para él era más importante el silencio que el sonido. Tenía un gran contacto con la naturaleza y se retroalimentaba de esa sabiduría que le daba esas ideas para plasmar su música. Todas las creaciones del hombre no son más que abstracciones de la fuente o de la naturaleza. La inteligencia artificial la están abstrayendo de nuestra propia inteligencia. La inteligencia neuronal es una copia de nuestras neuronas. Las medicinas son abstracciones de las plantas. Por eso, la quimioterapia es tan invasiva. Mata células cancerígenas, pero también mata todo lo sano. Ahora, te voy a poner un ejemplo de un pensador que según fue único y fue el parteaguas de la filosofía occidental, pero un iluminado ya había presenciado ese mismo pensamiento muchos años atrás. Descartes dijo que casi todo se puede poner en duda. Se puede dudar de los sentidos e incluso de los pensamientos. En el Kalama Sutra podemos ver que Buda dice que para determinar la verdad, uno debe de dudar de todas las tradiciones
escrituras, enseñanzas y de todo el contenido de la mente y los sentidos. Descartes desvió esta enseñanza al nivel del pensamiento y la mente, es decir, al nivel del parásito que solo busca engordar el ego. Omitió la parte en la que Buda fue al nivel del subconsciente. Buda fue a donde la mente no es nada. Y ahí observó la inmensidad y trascendió a la espiritualidad, que es donde radica la naturaleza de los que quieren la igualdad verdadera, y no en las desvirtuaciones de pensadores de la disidencia controlada que hacen creer a los incautos un paraíso terrenal lleno de placeres ilusorios. Los iluminados siempre nos han querido decir que en el espíritu todos somos iguales, y no en la ilusión material, porque en lo físico cada quien es diferente, y no le puedes pedir a todos que tengan las mismas habilidades y aptitudes físicas y mentales, pero en lo espiritual sí. Aquí es donde uno adquiere confianza, pero confianza en la esencia, y deja de ser escéptico, porque ya todo está claro. Está claro no porque se vive en un mundo de caramelo, sino porque te das cuenta que no puedes hacer mucho por los demás. Ellos mismos son los que tienen que salir del problema en el que se encuentran. Y empiezas a ver todo como si estuvieras en una película de realidad virtual. No puedes hacer nada por los actores de la Matrix, a menos que ellos te lo pidan. Tú solo haces un 1%, y el otro 99% lo tienen que hacer ellos mismos. Bien, Descartes desvirtuó la esencia al método occidental de un demonio maligno que nos distrae, y así dio continuación al dualismo de la religión judeo-musulmán cristiana, donde echamos la culpa de lo que nos sucede. Echamos la culpa a los inmigrantes, que no son más que borregos que van donde el ovejero les dicta que vayan. Nos escupimos a nosotros mismos. Y todo eso no es más que un cuento bien organizado para dirigir nuestra mirada a esa búsqueda egocéntrica. Esta es una de las tantas maneras en que se crea la separación de nuestro ser. Lamentablemente sigo echando culpas, porque sé que hay gente que manipula la realidad para fines de poder de sometimiento con el método conductista. Pero gente muy avanzada no echa culpas a nadie, porque ya no quiere hacer ni producir karma. Sabe que su estancia aquí es pasajera y prefiere la no acción para su partida. Son unos perfectos nadie, ya no quieren estar ni regresar a este plano. No eres objetivo. El caos natural es caprichoso e impredecible. No intentes agarrar el aire con tus manos. Ya se les había advertido a todos aquellos que van a la fuente. Sin embargo, lo hicieron, y cuando hacen eso, extraen partes de la esencia con propósitos banales y las materializan. Así conforman realidades duras, palpables, y se empieza a vivir en el caos artificial. ¿Y cómo lo materializan? Para creaciones simples basta con la observación. Para creaciones de carácter complejo, primero van a la fuente por medio de la meditación, o hay otros métodos oscuros como estados de trance. Luego de esto, materializan mediante la modificación de elementos de la naturaleza. El universo es vasto y da conocimiento indescriptible. Ese conocimiento es usado para el fin que tú quieras. El ego todo lo quiere describir y por eso materializa. No es necesario, simplemente contempla, respira. Sírvete de lo necesario para vivir. Si materializas más allá de lo necesario, crearás tu propio caos artificial. Esperemos que no, pero estamos a punto de presenciar cómo la ciencia se desprenderá totalmente de la sabiduría. Cuando en comunidades ancestrales, por ejemplo la tolteca, siempre hubo esa comunión entre ciencia y sabiduría. De hecho, se tenía que ser primero sabio para poder mostrarte la ciencia. Si no,
¿Cómo te explicas que tenían observatorios, medición del tiempo? Para ellos todo era y es cíclico. Descubrieron por sí mismos el cero, como los hindús. Los viejos invasores, al llegar a este continente, no sabían del cero. Entonces, ¿quiénes eran los ignorantes? Tal vez lo que pueda pasar gracias a esta separación, sabiduría, ciencia, es que se le otorguen superpoderes a parásitos. De este modo arrasarán con todo a su paso, con esa sed de materializar el conocimiento. Finalmente, quiero decir que caos natural y caos artificial se han mezclado. Ahora el desequilibrio del caos artificial es más evidente. ¿Qué hay de los procedimientos en antiguas construcciones? ¿Por qué hay edificaciones que hasta la fecha son puras especulaciones de cómo se construyeron? Eran tan perfectos los cortes y los bloques de piedra pesan toneladas. Tarea difícil aún para la tecnología de hoy en día. Sí, pues, eso es realmente un misterio. Siempre nos han ocultado información. Por el momento solo podemos especular, pero no podemos llegar a una respuesta que calme a los ojos y oídos escépticos. Hay muchos casos donde se descubren verdaderas joyas arqueológicas, pero cierran el paso. No hay transparencia. Solamente te dejan ver lo que ellos quieren que veas. Es muy probable que en la antigüedad la ciencia y la tecnología hayan sido utilizadas con cautela, debido al profundo conocimiento del riesgo que pueden representar estas herramientas si no se les utilizan de manera adecuada. Tal vez los antiguos estaban conscientes del peligro, porque ellos ya conocían los resultados de las guerras. Sabían que estas herramientas tienen que ser aplicadas para el bienestar. Por lo tanto, sabían que dichas herramientas podían ser paradójicamente contraproducentes si éstas se apoderaban de su ser. Tú sabes cómo la tecnología se apodera de nosotros. Nos volvemos sus esclavos y nos perdemos horas y horas en el chisme. Cuando esto pasa, olvidamos que la tecnología fue creada para nuestro bienestar. Aquí es donde se vuelve contraproducente. Si los guardianes de la ilusión han encontrado tecnología de punta de la antigüedad, lo más probable es que nos oculten la información y se adjudiquen la creación de dicha tecnología, así como los científicos que delante de la gente dicen ser puramente en lo oscurito, están haciendo actos esotéricos. Recuerda que un verdadero mago nunca te va a revelar su secreto, porque si no, ya cualquiera podría hacer lo que él hace. Espero que en otro video podamos ver a estos magos de la ciencia. Norbert es uno de los magos más ligeros. Hay magos de la ciencia de los que ni te imaginas que se dirigieron sin tapujos a entidades del mal. ¿Acaso eres un protector de la vida? Ahora yo te pregunto, ¿crees que el pez necesite proteger el agua? El pulpo hace su trabajo sin pensar. El pez hace su trabajo sin pensar. El cangrejo hace su trabajo sin pensar. Todos hacen un ciclo de equilibrio. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros podemos ser conscientes. Nosotros estamos en la punta de la cadena. Nosotros mismos nos convertimos en parásitos depredadores de todas las especies, o en escarabajos que recogen los desechos de nosotros mismos para transformarlos en energía. No es necesario proteger nada. Si haces algo, hazlo sin pensar que estás haciendo un bien. Eso es una ilusión. Hazlo porque te gusta hacerlo, y el resto deja que trabaje por sí mismo. De esta manera, estás haciendo lo mejor que puedes, sin tener expectativas de nada. Y por hacer eso, irás satisfecho a dormir. Solo vive y deja vivir. Sé consciente de tu ser y comparte la sabiduría a quien esté a tu lado. Nada más. Me gustaría saber algo que tú nos quieras compartir acerca de esta experiencia que tuviste. Te adelanto 3 formas de percibir que alinearon mi ser. Número 1. Es bastante complejo entender a un sabio.
Es casi como una mujer. Te dice una cosa, tú entiendes algo, pero él te quiso decir otra cosa. No son palabras concretas como solemos entender aquí entre la gente. Me insultaba, pero esas palabras no eran con odio, eran firmes. Comprendí que la firmeza es amor, pero también me hablaba suave y me confiaba. Bajaba la guardia. Bajar la guardia es dejar de estar consciente. Y cuando pasaba eso, volvía a insultarme. Tuve un error todo ese tiempo en mi meditación, y me ayudó a corregirlo. Ya en un video lo expondré. Él siempre me decía, cambia, pero yo intentaba cambiar lo incambiable y luchaba. Comprendí que no es que yo tenga que cambiar externamente, tenía que cambiar internamente. Él no estaba hablando de mi físico. Comprendí que cambiar quiere decir: sé consciente, dirigir la energía, salir de la ilusión del cuerpo, cambiar la percepción de lo que escucho y veo. El cuerpo es necesario y hay que darle mantenimiento, porque es nuestro vehículo para estar en este mundo. Todos nos asustamos cuando le pasa algo al carro, cuando también nos deberíamos preocupar de quién maneja el carro. Me di cuenta que no tenía que cambiar mucho, porque ya todo estaba ahí. Son unas cuantas cosas que cambias, pero son intrínsecas porque van del interior al exterior, y del exterior al interior. Todo esto es como cuando una persona busca a otra persona, y la otra también busca a esa persona. Juntos, exterior e interior, empiezan a hacer una búsqueda para finalmente encontrarse y hacer una unión. Después hablaremos de la ira, porque muchos piensan que ser sabio es reprimir y aguantar todos los embates. No se tiene que reprimir, más bien se tiene que canalizar. La segunda fue que me presentó con la sabiduría de las plantas y animales medicinales. Vi cosas que son bellísimas, pero me dijo que no me quedara ahí. Ahí es donde se quedan los experimentadores y los viciosos. Es por eso que son adictos. Me ayudó a ir más allá. Penetré hasta el fondo y vi energía infinita. Mis pensamientos se detuvieron y fue una eternidad. Ni siquiera me percaté de ello hasta que regresé. No sé si esté bien decir esto, porque hay mucha gente que posiblemente lo quiera hacer solo por saber qué se siente. Y también hay gente que critica en base al adoctrinamiento que tiene. Han metido muy bien en el subconsciente colectivo que esto es de lo peor, cuando es todo lo contrario, pero se requiere de fortaleza, porque te puedes enviciar o volver loco. Es por eso que solo los sabios podían usar estos recursos en épocas antiguas. Ahora cualquier idiota puede usarlas y piensa que son para diversión o para pasar el rato. Estos recursos me los mostraron porque vieron que mi ego estaba bloqueando mi espíritu. Si no hubiera tenido ayuda con las abuelas y los abuelos, es probable que me hubiera quedado ahí toda mi vida. Aún estoy en contacto con mi guía, pero no voy a ir hasta que él me hable. Ahora sé que hay muchas cosas que son neutrales, pero los guardianes de la ilusión se han apropiado de dichos símbolos para usarlos con fines negativos. Esos símbolos son como el agua. El agua es buena, pero le agregas mucho azúcar, gas, una fórmula secreta. El agua deja de ser usada para bien. Entonces el agua es usada para otros fines que perjudican a quienes la consumen. Y la tercera es que me convertí en un niño, pero con características muy sutiles que después explicaré. Por lo pronto te puedo decir que no me limito. Ya no soy tan ascético. Si no quiero hacer una cosa, la dejo para después. Sé que los únicos deberes que tengo es con mis semejantes, pero conmigo mismo ya no tengo ningún deber. Doy corazones en YouTube porque me da la gana, y de esta manera, quien me escucha por lo menos sabe que hay una persona imperfecta en algún lugar. Sé
que lo de los corazones se puede malinterpretar a una especie de conductismo. Veré qué puedo hacer con ese detalle. También me divierto viendo a la gente en las plazas y en las fiestas. Sobre todo los niños cuando juegan. Repito, es como ver una película. Medito no por querer ver más allá, sino porque es algo complementario a mi autoconocimiento. Las ansias y la desesperación por hacer cosas que parecían de importancia, de vida o muerte, ahora las veo como trivialidades. Por cierto, comenzaremos a hacer videos más ligeros, pero igual con buen contenido. Gracias.